Muy buenas tardes, soy Sebas Tarot y el día de hoy les traigo una oración cortica, fácil para que se la puedan aprender. Quien quiera la puede anotar para que la pueda hacer, la puede hacer varias veces en la semana, es decir, la puede hacer un día a la semana. Esta oración es para cortar las energías negativas, son energías negativas que, digámoslo así, eh, algunas algunas nacen en nosotros mismos, otras las adquirimos, eh, digámoslo así, de forma como si fuera que otras personas nos las pegaran, que son personas que son muy negativas. eh, entonces estas personas nos pegan estas energías y entonces esto nos drena nuestra propia energía, empieza cerrando los caminos, empieza a irnos mal, mucha gente enferma, empieza a irle mal a nivel económico, empieza a irle mal en sus relaciones y en muchos, pues, son muchas las formas en las que esto nos puede afectar. Pero no solamente es por parte de personas también, sino también de lugares. Ya lo he dicho en algunos videos, hay lugares como lo son los hospitales o los cementerios donde la energía tiende a ser muy pegada en los hospitales porque son lugares en donde tenemos lo que se llama el líquido vital, es decir, la sangre, eh, donde se derrama sangre, donde pues se ve toda clase de fluidos y de cosas, y fuera de ello, más aún todavía, es un lugar donde muchas personas fallecen, es un lugar donde muchas personas trascienden y muchas personas pues que no mueren, pero es un lugar donde van enfermos, donde hay dolores, enfermedades, traumas y todo tipo de cosas. Entonces la energía de estos lugares tiende a ser pesada y muchas veces todo esto tiende a transmitirse o a pegarse en nosotros. Y otro lugar también sería uno muy grande y muy conocido como lo son los cementerios. Eh, Son lugares donde descansan muchas personas, pero hay que tener en cuenta algo. Hoy en día muchas personas van a esconder, eh, van a los cementerios a esconder brujerías, trabajos oscuros, donde le hacen entierros y cosas a las personas, eh, donde llevan trabajos de enfermedades y muchas cosas. Y fuera de eso, también es un lugar, aunque se supone que es un campo santo, pero allí no se juzga pues a las personas que allí se entierran, que allí se depositan, que allí se dejan. Y lo que sucede es que en estos lugares también esas personas que se encuentran allá, eh, las que ya pues están enterradas ahí en estos lugares, eh, no se exime a nadie, no se excluye a nadie. En todos esos lugares en donde tenemos eh, personas que en vida pues fueron personas, eh, digámoslo así, fueron personas oscuras, fueron personas negativas, porque pues dice el dicho que no hay muerto malo, pero pues sabemos que no es cierto. Son lugares donde toda clase de personas que fallecen allí las entierran, sin importar si fueron buenas o no malas personas. Entonces hubieron personas que en vida fueron asesinos, eh, que desvivieron a otras personas, que maltrataron a personas, no solamente a personas, a animales, también afectaron la naturaleza. O también son lugares en donde, al menos pues en el pasado, en los cementerios existía lo que le llamaban el pabellón de los suicidas, que era todas estas personas que eh, desistieron de su vida y pues se suicidaron. Entonces estas personas pues tienen una fuerte eh, carga energética, inclusive ya no estando pues en vida. ¿Por qué? Porque recordemos que en el cuerpo de una persona, cuando se entierra o se crema, se queda un porcentaje de la esencia del alma
de esta persona, no está 100% porque la persona trasciende, sea cielo, infierno o purgatorio, pero la persona trasciende, pero una parte de esa persona también se queda donde quedan sus restos. Por eso encontramos pues energías en los cementerios y muchas cosas pues así, pero entonces por eso estos lugares, y no solo por los difuntos que están allí, sino también porque a los cementerios va todo tipo de personas, los que van pues en vida a visitar a sus familiares, o lo mismo los que van a los hospitales. Entrar, se mezclan toda clase de energías, y es lo mismo, son lugares a los que van todo tipo de personas, no se excluye ni se exime a nadie, sino que puede ir cualquier tipo de persona. Entonces allí, digámoslo así, se hace todas estas mezclas de energías, como las hay positivas, las hay negativas, pero más que todo, en nosotros las personas influye más las negativas pues que las positivas. Esas son las que nos llevamos o las que nos quedamos. Entonces, esta pequeña oración, pues les hice esta introducción como para que puedan entender más o menos eh, en algunos casos o algunas formas o lugares por los que se nos transmiten a nosotros este tipo de energías oscuras. Entonces para ello, pues con esta oración es pequeña, pero es fuerte, es poderosa y nos sirve para que, eh, nuevamente lo digo, como lo he dicho muchas veces, a través de la fe, todo es posible en la vida. Entonces, quienes tengan fe, quienes crean en estas cosas y quienes quieran hacerlo, entonces los invito para que lo hagan, lo pueden hacer varias veces en la semana o cuando ustedes pues consideren que lo quieran hacer. Es bueno pues que lo hagan más de una ocasión para cuidar y para protegerse tanto su cuerpo como su espíritu como su energía, de todas estas personas, lugares, sitios y pues todas estas circunstancias que son negativas y que son de, digámoslo así, de oscuridad, que nos pueden drenar los caminos, la energía, la salud, las relaciones. Entonces esto nos puede afectar a nosotros, a nuestra familia o con quienes pues vivamos, y no solamente con quienes vivamos, sino también nuestro hogar, porque todas estas energías también se impregnan o se quedan en el lugar. Entonces es bueno evacuarlas. Entonces para ello pues qué más que con estas oraciones que son para destruirlas. Entonces dice así, ya sabe, hacen la oración pues que acostumbren a hacer, para los que pues tienden a orar o a rezar, hacen primeramente pues esas oraciones, como en muchas ocasiones pues es dependiendo pues la religión o el credo de la persona, como en muchas ocasiones lo es el Padre Nuestro, eh, lo es la del ángel, la que es para los ángeles, para la protección, o el credo, es que es una de las más grandes oraciones porque nos ayuda a definir eh, nuestra espiritualidad y nuestra fe. Y pues ya a los que le gusta también rezarle a la Virgen, entonces el Ave María y muchas de estas, o la que tú sepas, o principalmente pues una de las más importantes, que es el Padre Nuestro. Entonces ya es cosa pues de cada quien, pero se supone que antes de hacerla pues uno hace pues sus oraciones normales, eh, digámoslo así, matutinas, o las que pues suele hacer, y ya después ahí sí se enfoca en hacer esta. Quien tenga la luz, pues es una gran forma para transmutar la energía, y entonces pues a través de la luz podemos ayudar a destruir esas malas energías. Entonces por eso, quien tenga la forma, tenga su vela, sea pues cual sea el color, sino con una blanca o un velón. Pues el mío es morado, pero pues porque lo utilizo pues para transmutación, que es para otros tipos pues de temas, pero eh, quien no pueda, con una velita blanca basta. Lo que necesitamos es que nos dé luz. Entonces dice así, hace sus oraciones o la oración pues que quiera hacer,
y después hace esta. Entonces, quien quiera anotarla lo puede hacer y dice así. Dice, de la mano me llevan mis dioses, en mis batallas pelean de mi mano. Dice, así que no pueden hacerme daño ni a mí ni a los míos. Dice, todos estos entes negativos y oscuros y de personas negativas, toda su energía se revierte. Entonces dice, así que revierto tu aguijón y tu energía oscura, la revierto y te la devuelvo. Ahora dice, por las danzas en las entrañas del caldero y protegido estoy, protegido quedo y protegido quedaré. Y por último dice, por la inmensidad del océano y por la profundidad de los mares, por la furia del trueno, lo que me envíes te lo devuelvo. Amén. A ver, les explico algo. Esta parte de devolver. ¿Qué quiere decir cuando decimos devolver? Cuando usamos específicamente de quién pertenecen pues esas energías oscuras y negativas y decimos en una oración o en un trabajo de magia, decimos que le vamos a devolver las energías a su lugar de origen o a su dueño. Es decir, la persona muchas veces son enviadas, entonces decimos que se las devolvemos a esa persona y se le devuelven. Algunas personas pues lo hacen multiplicado por 3, por 7, por 9, es decir, se devuelve esa negatividad de una forma, digámoslo así, más fuerte, más agresiva, pero muchas veces solamente es decir que se la devolvemos a su dueño o a ese lugar o la determinada pues persona por la que si de pronto fue enviada o de la que se nos pegó, porque sabemos que esa persona es muy negativa, sabemos que es una persona de carácter fuerte, eh, es una persona pues que tiende a ser pues agresiva, grosera, que tiene pues muchas cosas que lo hacen ser una persona, un ser negativo. Entonces muchas veces debemos de devolverle esto. ¿Por qué? ¿Por qué devolverlo? No solamente destruirlo, sino devolverlo. Porque esto se le devuelve a la persona tal cual, a la que nos la envió o de la que, digámoslo así, esto se nos pegó, se nos transmitió, porque pues fue de esa persona que, digámoslo así, que esa negatividad es de esa persona, entonces devolvámosela. O de estos lugares como los que le mencioné, muchas veces también en estos lugares que nos pegamos o nos transmitimos, nos traemos o nos llevamos esas energías, también es bueno pues también devolverlas al lugar donde fue, porque entonces digámoslo así, nos traemos esas energías de esos lugares, digámoslo así, de cierto modo o de cierta forma, esas energías que en dichos lugares ya no están porque no las trajimos, porque nos tocó a nosotros. Entonces estos lugares se limpian, pero entonces ya quedamos nosotros con los problemas que no teníamos ni que debemos de tener. Entonces lo que hacemos es devolverla a su lugar de origen o a quien le pertenecen. Entonces, sea que haya sido enviado o transmitido, pues que no la hayamos traído, se nos haya pegado, se nos haya impregnado o no la hayan enviado a alguna determinada persona. Entonces, quien quiera hacerlo, pues lo invito para que lo haga. La pueden anotar para que la vayan haciendo, ¿no? Y pues quien quiera hacerlo y quien no, pues entiendo. No siento más. También muchas veces pues hay personas que ya esto ha cobrado mucha fuerza y pues ya una simple oración ya no es tan fácil porque ya son tan grandes, tan fuertes y tan inmensas esas energías negativas o trabajos oscuros que tiene la persona que le necesitas una ayuda. Entonces de pronto quien quiera o quien necesite o solicite algún trabajo a nivel esotérico para quitar, para revertir todos estos trabajos o energías oscuras o negativas,
puede venir a consultarse, no es sino que me escriba. Debajo del video están mis contactos y mis redes sociales para que vayan a conocerlas. Allí también subo otras oraciones y algunos temas, pues, como lecturas de tarot, de café y muchas cosas, pues, a nivel esotérico. Entonces los invito para que puedan hacerlo. Y quien necesite consultarse no es sino que me escriba y agendamos tu cita o tu consulta, y aquí te ayudamos con todos esos problemas. No siendo más, soy Sebas Tarot y les deseo lo mejor. Una linda tarde y que les vaya muy bien.